La experiencia obtenida con el regreso del Orizaba Fútbol Club a la tercera división profesional en la temporada 1970-1971 y la respuesta positiva de la afición provocaron un gran entusiasmo entre los jugadores, promotores y directivos locales y entre toda la gente del fútbol en general. El señor Juvencio Rosas Reyero decidió entonces prestar la franquicia del Orizaba al licenciado Miguel Ángel Luján Mata, quien aceptó el reto de integrar una directiva y armar un equipo lo bastante competitivo como para aspirar al título de la tercera división y al consecuente ascenso a la segunda división profesional. Hablé con el profesor Humberto Gutiérrez Zamora, que era presidente municipal, platicándole el proyecto, ¿no?, de que se había ofrecido que fuera presidente del Club de Fútbol Orizaba, y nos ayudó mucho. Entonces él me sugirió que fuera el profesor Gonzalo Ibáñez el entrenador, persona que yo conocía, y por su dedicación, que trabajaba con jóvenes, que era una persona muy dedicada a este deporte, y se aceptó. Una vez que la directiva llegó a un acuerdo con el famoso Gordo Ibáñez, este presentó su plan de trabajo y decidió conservar en la plantilla a algunos jugadores de la temporada anterior, como Néstor García, Rodolfo Hernández, José Luis Victoria, Restituto Lara, Luis Peñasco, Alfredo Licea, Víctor García, Fidel Arturo Ruiz, Carlos Cano, Antonio Pisolotto y Gustavo Sánchez. Entonces el profesor Gonzalo Ibáñez, que conocía a todos los muchachos futbolistas orizabeños, pues él se dio la tarea de buscarlos, hablar con ellos y llevarlos al equipo. Y llevó jóvenes, pero en verdad muy jóvenes y muy valiosos, como Jorge Trustesta, como José Luis Suárez, como los famosos hermanos Leal, mejor conocidos como los Toros. Así, luego de un mes y medio de entrenamientos y 3 partidos de preparación, en los que se ganó al Texcoco por 4-1, al Tlalnepantla 1-0 y se perdió frente al Córdoba por la mínima diferencia, el Orizaba Fútbol Club quedó listo para iniciar la temporada de tercera división profesional 1971-1972. Y el domingo 21 de noviembre, después de una brillante ceremonia inaugural, el equipo debutó exitosamente, derrotando al Electra de Nuevo Necaxa Puebla por 4-1. Alguien dijo una vez, un técnico, Miló, el señor Miló, que él podía dirigir a un equipo, no sé cuál, por teléfono, ¿no? Pues entonces el mío, pues creo que yo le gané el viaje, ¿no? Yo le gané el viaje porque me encontré unos jóvenes hambrientos de gloria, deseosos de mostrarse, sin querérselo proponer, deseaban ser protagonistas, ¿no? Y eso pues a mí me satisfizo como no tengas idea. Y por eso fue que nos echamos a la tarea de trabajar. Aunque el trabajo en sí ya nada más fue como tratar de unificar voluntades, ¿no? Porque ellos deportivamente ya tenía cada quien lo suyo. Así lo demostraron los albinegros en el segundo partido de la temporada, cuando visitaron al difícil conjunto del Iguala, al que lograron vencer a domicilio por 2-1 para situarse en el primer lugar de la tabla de posiciones del Grupo Oriente, en el que competían, además del Orizaba, el España de Veracruz, el Deportivo Córdoba, los Conejos de Tuxpan, el Chalco, la Escuadra Azul de Orizaba, el Necaxa de Nuevo Necaxa Puebla y el Iguala. Cuando nos tocó jugar contra el Chalco,
que fue el equipo que nos quitó el invicto en el primer equipo, me dio cierto como temor, algo así, un sentimiento así. Pero a medida que pasaba el tiempo también yo me daba cuenta que el equipo tenía mucha consistencia, principalmente por la calidad de los jugadores que estaban en aquel entonces. La armonía y conjunción de los jugadores se iba acrecentando conforme se trabajaba en los entrenamientos y se manifestó una vez más en el tercer partido, en casa, frente al Chalco del Estado de México, al que golearon 4-1. Lo que nos motivó muchas veces a nosotros fue el gran compañerismo que existió en el equipo y el profesor Ibáñez, ¿no? Que siempre nos supo llevar. Recuerdo ese equipo que teníamos, un gran equipo para mí, mucho toque de balón, algo así que yo lo recuerdo, el sistema de juego que teníamos, me gustó muy bastante. Y toda esa armonía, seguridad y buen juego de conjunto que manifestaron los albinegros se agregó al apoyo del público que empezó a llenar el campo Moctezuma desde el cuarto partido, frente al Zapata de Zacatepec, Morelos, al que lograron vencer, aunque con apuros, 2-1, para continuar como líderes invictos de su grupo y con paso firme en sus aspiraciones campeoniles. Formamos en ese tiempo un grupo bastante unido. Yo creo que esa fue la base del éxito. No había aquello de que por qué aquel juega o por qué aquel no juega, no. Había un grupo que se distinguía mucho por ese sentido. O mejor dicho, el Orizaba ese se distinguió por ese sentido de la amistad, del cariño por el equipo, ¿no? Así, antes del obligado receso por las festividades navideñas, el 19 de diciembre de 1971, los albinegros afrontaron el quinto partido como visitante ante los Conejos de Tuxpan, donde tuvieron que realizar un gran esfuerzo por el calor imperante y aplicarse al máximo para sacar un apurado empate a 0 goles y terminar de esta manera como líderes invictos. Mi intención era pues destacar en el fútbol profesional que me habían invitado para esto y convivir con mis amigos, porque no era un equipo de desconocidos, todos habíamos jugado la mayoría en el ADO, en el Escuadra, o habíamos convivido con los que jugaban en el Orizaba 11 Hermanos. Al reanudarse el campeonato, el 2 de enero de 1972, los albinegros tuvieron que enfrentar nada más y nada menos que el clásico regional ante el aguerrido equipo del Deportivo Córdoba, que llegó a Orizaba con el ánimo de quitarles lo invicto. Pero los orizabeños seguían embalados a pesar del receso navideño y doblegaron a su rival en turno 2-1, en un encuentro muy disputado, que la afición orizabeña disfrutó bastante por la rivalidad deportiva existente entre las ciudades vecinas. En el campeonato del 71, pues fue una alegría, ¿no? Porque la mayoría de los compañeros con los que había yo jugado desde niño, pues se integraron al plantel. En este caso yo recuerdo que al menos tú, Jorge, José Luis, Suárez, los Leal, estaban con el Escuadra Azul. Y definitivamente, y aparte que Ibáñez también no estaba con nosotros. Ibáñez nos conocía desde niños y se formó sobre todo un muy buen ambiente, ¿no? Y ya lo del fútbol pues era nada más de volver a demostrar, porque ya lo habíamos demostrado en eventos nacionales sobre todo. Para beneplácito de la afición orizabeña, la jornada 7 de la temporada y de los albinegros fue su confrontación como visitante con su rival deportivo local, el Escuadra Azul del barrio de Cerritos, en el llamado clásico orizabeño,
que resultó un partido a muerte del que salieron vencedores los albinegros, 2 goles contra 1 de los azules. Mi labor siempre fue tratar de imbuirles a los muchachos el deseo de que podíamos hacer cosas grandes, tomando en consideración el hecho, repito, de que todos eran muy buenos futbolistas, ¿no? Y que además, siempre lo he dicho, ellos se adelantaron a la época de las vacas gordas, ¿no? A ellos les tocó vivir la época de las vacas flacas. En la jornada número 8, que marcaba el cierre de la primera vuelta del campeonato regular, los albinegros debían enfrentar como visitantes nada más y nada menos que al España de Veracruz, con el que estaban empatados en el liderato del Grupo Oriente. Un encuentro que se había constituido en el clásico veracruzano de todos los tiempos y al que asistieron más de 2,000 aficionados orizabeños para disfrutar de un excelente partido que terminó empatado a 1 gol y ver cómo los albinegros llegaban así a 8 partidos sin conocer la derrota. Y yo veo al equipo que está jugando bien y además haciendo algo que no todos los equipos hacen, jugar bien y ganar, jugar bien, ganar y convencer. Yo estoy viendo todo eso y empieza a generar en mí, ¿qué va a pasar si ustedes se la llevan invictos? Al terminar la primera vuelta del campeonato regular, el Orizaba Fútbol Club y el España de Veracruz se hallaban empatados en el primer lugar de la tabla de clasificación del Grupo Oriente de la tercera división profesional, con 8 partidos jugados, 6 partidos ganados, 2 empatados, ninguno perdido y 14 puntos, superando el equipo orizabeño al del Puerto de Veracruz por tan solo 1 gol en el average o diferencia entre goles anotados y goles recibidos. En tanto que en el Grupo Occidente, el Tlalnepantla y el Tecnológico de Celaya eran los punteros y abocados a clasificar para la liguilla por el ascenso. Había un árbitro que fue muy famoso, fue de primera división, Leanza, que venía a arbitrar a Orizaba, que le gustaba venir, porque le gustaba mucho cómo jugaba este equipo. Era una maquinita de hacer fútbol este equipo. En cuanto al sistema utilizado por este Orizaba Fútbol Club de 1971-1972, se ha especulado mucho. Pero a decir del profesor Gonzalo Ibáñez Ortiz, no tenía nada que ver con una formación sobre el terreno de juego, sino más bien con una actitud individual y colectiva a la vez. Todos estaban hechos para lo mismo. Todos estábamos ansiosos de probar la gloria, ¿no? Y por eso se trabajó. Entonces, el planteamiento fue ese: te entregas y ya sabes, lo importante es meter un gol más que el equipo contrario. Y cuando tenemos que defender, pues nos vamos a bajar todos, y cuando tenemos que irnos al ataque, nos vamos a sumar el mayor número posible, ¿no? Con esa actitud en la mente viajaron los albinegros hasta Nuevo Necaxa, Puebla, para cumplir con su compromiso de enfrentar en la jornada 9 al Electra, equipo que se encontraba en el antepenúltimo lugar del grupo, pero que los pondría en más aprietos que ninguno otro. De Nuevo Necaxa me acuerdo especialmente que estuvimos muy nerviosos. Yo en todos me ponía nerviosísima. Llevaba mi rosario y tenía el rosario en las manos en todos los juegos. Me decía mi mamá, oye, eso es un exceso. Pues sí, pero así lo estoy viviendo. Total que Nuevo Necaxa, creo que iban perdiendo, me parece, o no estaba muy bien el asunto, y yo total que me puse muy emocionada. ¿Qué fue? Que grité algo muy espontáneo y la gente me cayó, no me acuerdo qué fue, y la gente me cayó, vieja loca, casi yo, cállese, y yo me paro muy envalentonada. Bueno, pues que aquí no se puede expresar lo que uno siente, tengo que gritar porque estoy muy nerviosa. Resulta que se jugaban aproximadamente 15 minutos del segundo tiempo y el Electra iba venciendo al Orizaba Fútbol Club 2-0, lo cual no podían creer ni los aficionados que habían acompañado al equipo, ni los directivos, ni el entrenador,
ni los propios jugadores, que veían con angustia cómo se consumía el tiempo restante y ellos no lograban hilvanar el fútbol que los caracterizaba. Su entrenador de ellos, yo lo había conocido en un curso, a Nacho Díaz, era el que los llevaba a ellos. Y yo lo veía que nos estaba gozando, ¿no? Y yo estaba sufriendo como no tengas idea. Sin embargo, pues la reacción nos hizo esperar, ¿no? Porque repito, y no me voy a cansar, creo que hasta el último día de mi existencia, de decir que esos muchachos estaban hechos para cosas grandes. Por eso es que el sufrimiento se acabó cuando los vimos que empezaron a superar y a salir adelante. Y es que los albinegros, sacando la casta a 10 minutos del final del partido, lograron obtener un dramático empate a 2 goles que a todos supo a gloria. Donde nos andaban quitando lo invicto fue en Nuevo Necaxa. Ahí nos estaban, ¿te acuerdas? Que nos estaban ganando 2-0 en el primer tiempo. Y entonces, pues se logró en el segundo tiempo empatarles. Y así fue como se quedó ese marcador. El 30 de enero de 1972, los albinegros salieron a darlo todo ante el equipo Iguala. Realizaron el fútbol que los caracterizaba y superaron a los guerrerenses 3-1, llegando a 10 partidos como único líder y equipo invicto, ya que el España sufrió su primera derrota en dicha jornada. Es un deber señalar que en este caso del Orizaba Fútbol Club, como en pocos dentro del fútbol de nivel profesional, un factor fundamental para la excelente marcha del equipo fue la afición orizabeña, a la que el recordado periodista deportivo Tomás Blanco Bustamante, el buen amigo Tommy Bus, bautizó como la afición de caramelo. Porque eran unos dulces. Rara vez escuchaba un grito ofensivo contra todos ustedes. O sea que ellos también fueron el verdadero jugador 12, nunca nos dejaban caer, nos exigían, pero eso era lo que eso era lo que estábamos hechos nosotros, a las exigencias, porque así le dimos siempre mucha satisfacción. Fue una afición muy allegada a nosotros, ¿no? Ahí hay fotos donde vemos que siempre el estadio, cuando jugábamos acá, siempre estaba lleno, los cantos que ellos hacían a nosotros, mucha emoción, vaya, una afición que en todo momento nos supo apoyar. Al llegar la jornada 11, en la que el Orizaba debía enfrentarse al Chalco del Estado de México como visitante, entre algunos jugadores de la temporada anterior surgió la inseguridad o temor, pues recordaban que este equipo fue el que les había quitado lo invicto. Pero aunque se tuvo el marcador en contra, lograron empatar y remontar para finalizar con la victoria por 2-1. En la jornada 12, los albinegros realizaron una peligrosa visita a la selva de Zacatepec para enfrentar al modesto pero luchador equipo del Zapata. Y aunque sudaron la gota gorda por el tremendo calor, los orizabeños obtuvieron un refrescante y alentador empate a 0 goles, lo que les permitió cumplir 14 juegos sin conocer la derrota. Luego de pasar con éxito la aduana morelense, los albinegros se prepararon para recibir en casa a los Conejos de Tuxpan y desquitarse del 0-0 logrado a duras penas allá en el puerto, y de paso ganar los puntos necesarios para asegurar la calificación a la liguilla por el ascenso 3 partidos antes de que finalizara el campeonato regular. Pues éramos un equipo que realmente teníamos, pues casi no tenía apoyos de fuera, ¿no? Como ahora
que las grandes empresas patrocinan y apoyan a los equipos. Si le decíamos que Suma lo decía prestarnos el campo nada más, pero no había ningún otro tipo de apoyo. El profesor, la presidencia municipal también nos apoyaba. Cada 15 días nos ayudaba con el hotel de la concentración de los muchachos para que no se fueran de pachanga, no se desvelaran, para que estuvieran en buenas condiciones. Pero al principio teníamos que hacer los viajes en 2 automóviles que yo tenía. Nos íbamos ahí todos apretados, íbamos el grupo todos, pero muy contentos de ir a muchas partes donde la gente nos recibía muy bien. Llenaban los estadios porque iban a ver al invicto, iban a verlo ahí. Ya clasificado para la liguilla por el ascenso al golear a Tuxpan 3-0, con la tranquilidad que proporciona haber logrado una primera meta, pero con seriedad, el Orizaba se trasladó a la ciudad de los 30 caballeros para cumplir su compromiso de la jornada 14 y afrontar el primero de los 3 clásicos que tenía en puerta, el clásico regional frente al Deportivo Córdoba, del cual salió avante al ganar por 1-0 y de paso acabar con las esperanzas de clasificación de sus contendientes. Luego del clásico de la región, el 12 de marzo de 1972, en la jornada 15 tuvieron que enfrentar otro clásico pero de mayor importancia, el clásico de la ciudad contra el Escuadra Azul del popular barrio de Cerritos, entre cuyos jugadores destacaban Armando Sánchez, Raimundo Sague Ramos, Leonardo el Nono Ollosa e Ismael Cerrilla. Como en la mayoría de los clásicos orizabeños, en este de 1972 hubo de todo, pero en especial goles, que en cuanto a cantidad favorecieron a los líderes invictos del Orizaba Fútbol Club, que derrotó a los azules de la Escuadra por 2-0. El Escuadra, incluso tenían una cancioncita que es la Escuadra orizabeña la que ahora jugará por amor a sus colores, de seguro ganará, pero esa nada más la cantaban cuando nos tocaba con ellos, ¿no? Y eran unos agarrones, pero a muerte. Afortunadamente salimos siempre con banderas al aire. Para cerrar con broche de oro las 16 jornadas de la temporada regular de la tercera división profesional, nada mejor para la afición orizabeña que el clásico veracruzano entre el España de Veracruz y el Orizaba Fútbol Club, sublíder y líder invicto del Grupo Oriente. El otro equipo que más se me atravesaba a mí era el España de Veracruz, ¿no? Con el señor el Macho Prieto, que le decían, yo nunca me grabé su nombre, ¿no? Pero eran unos trabones, ustedes con los de abajo, y yo con él, porque a veces nos teníamos que estar hasta cuidando porque queríamos hasta agredirnos entre nosotros. O sea que esos fueron para mí, los que más trabajo nos dieron, ¿no? Escuadra y España de Veracruz. Haciendo valer su condición de local, el Orizaba se puso al frente en el marcador en la primera parte del partido, pero los porteños reaccionaron y emparejaron los cartones antes de ir al descanso. Sin embargo, en la segunda parte del encuentro, un soberbio tiro de castigo ejecutado por José Antonio Pisolotto se convirtió en el gol que dio la victoria final a los orizabeños. La posición que yo tenía para perfilarme para el lado izquierdo, el ángulo izquierdo, trataba yo de jalarme hacia el lado derecho y intentarlo, ¿no? De meterlo a menos de en medio de la portería al poste, ¿no? Y definitivamente que yo siento que lo fui perfeccionando con el tiempo y no sé, o sea, así fueron varios años, ¿no? No nada más con la temporada del Orizaba, sino después con Córdoba. Me distinguía yo por los tiros de castigo y lo que yo sentía por dentro, pues una seguridad tremenda de que lo iba yo a anotar, ¿no? Y sobre todo con el deseo, ¿no? Con el deseo de que ganara mi equipo.
No hubo gallo capaz de ganarle al Orizaba Fútbol Club en todo el calendario de juegos del Grupo Oriente. Y hubo euforia desbordante sobre el terreno de juego cuando el árbitro Jesús Valencia dio por finalizado el encuentro, pues los albinegros del Orizaba Fútbol Club se adjudicaron también la Copa Presidencial Orizaba. Terminaron el torneo en calidad de invictos, como el equipo menos goleado, y José Luis La Zorra Suárez ganó la Copa de Campeón Goleador por las 17 anotaciones que hizo durante la temporada regular. La euforia de los aficionados y jugadores era colectiva, y lo mismo se bañaba con sidra a los héroes que al entrenador y a los directivos albinegros. Bueno, uno cuando participa, la posición que se desempeña, que en este caso mío como delantero, bueno, pues es meter goles, y vuelvo a repetir, con la ayuda de mis compañeros pues se fue dando, ir anotando, y como consecuencia pues quedar campeón goleador también en esa temporada, que fue inolvidable, pues el campeón invicto y luego campeón goleador, Jorge Cruz Teísta, el portero menos goleado. O sea, estadísticamente nos llevamos todo. Sin que suene también a mucha presunción, nunca he vuelto a ver línea por línea a un jugador como los que yo tuve. Ese equipo fue único en todos los aspectos, muy entregados ellos, muy responsables. Obviamente que somos seres humanos, ¿no? Podemos tener algunos detallitos, pero a la hora de la verdad todos llevábamos un mismo pensamiento, ¿no? Vamos a hacer que Orizaba suene, y gracias a Dios y a los jugadores pues se logró esto. En el Grupo Occidente lograron calificar el Tecnológico de Celaya y la Universidad de Guadalajara. En el papel tanto el Orizaba como el España estaban en problemas ante sus rivales del Grupo Occidente, pues iniciaban las semifinales jugando en casa, por lo que debían aprovechar su condición de locales y lograr una buena cantidad de goles para ir a pagar la visita a sus rivales con cierta seguridad en el marcador, y de ser necesario manejar la situación como una estrategia y actitud defensiva. Pero el destino y las circunstancias se interpusieron y la historia no fue así. Contra lo que se esperaba, los tapatíos de la Universidad de Guadalajara vinieron a Orizaba a imponer sus condiciones. Lograron ponerse en ventaja en el segundo tiempo del encuentro, y los albinegros solo alcanzaron a reaccionar para lograr el angustioso empate a un gol, ante el desconsuelo de ellos mismos y de la afición que llenó el campo Moctezuma y estuvo impulsándolos durante todo el partido. En aquel entonces nos metieron el primer gol en el primer tiempo, ya casi para finalizar el primer tiempo. En una jugada muy favorable para nosotros y principalmente para mí, anoté el gol que yo creo que en mi vida ha significado mucho, que fue el gol del empate contra la Universidad de Guadalajara. En un rechace de la defensa, era tanta nuestra ambición por ganar o por empatar, que nos fuimos al ataque todos. Y en ese entonces, por suerte, me cayó una pelota y Dios me iluminó y le bombeé la pelota al portero y no pudo detenerla. Ese fue el empate que logramos acá en la ciudad de Orizaba, que más bien tenía que ser un triunfo porque estábamos como locales. No obstante las circunstancias, los albinegros partieron a Guadalajara con la determinación de entregarse por completo y con la convicción de que eran capaces de sacar un buen resultado del estadio universitario ante la Universidad de Guadalajara. Nos fuimos en pullman de México a Guadalajara. Nos acompañó el profesor Adrián Cedas Gutiérrez Zamora y varias personas. Nosotros llegamos ahí
pero como equipo de primera, y fuimos a parar al hotel de la Hacienda de los Morales, a donde estaban los jugadores brasileños del Atlas y todos esos, ¿no? Allá paramos. Llegó la hora del partido. Y la proeza fue posible. Los chayoteros salieron inspirados y con gran seguridad, y a los pocos minutos se pusieron adelante en el marcador ante la sorpresa del público tapatío, que empezó a enardecerse cuando el partido se cargó de un solo lado. Pero con qué trabajos, ¿no? Porque nunca pensaron eso. Hubo una vez en que, sí te has de acordar, porque tú recibiste los golpes, ¿no? Que te patearon y todo, y yo agarré y me metí al campo, y el que estaba pitando era un árbitro peruano, Gastón Isamit. Se impusieron la técnica, el buen fútbol de conjunto y la garra de los albinegros, que salieron con la misma determinación para el segundo tiempo y lograron ponerse arriba por 2-0, aunque tuvieron que soportar que el árbitro alargara el encuentro por más de 5 minutos, durante los cuales la Universidad de Guadalajara logró hacer un gol, pero finalmente los chayoteros aguantaron y sacaron el triunfo por 2-1. Y digo, cuando terminó el partido fue el acabose, porque mucha gente fue a vernos. Y con la gente, pues como que no se metieron con el equipo porque acabó con la UDG. Y tuvimos que irnos a refugiar al vestidor, creo que como 4 horas, ¿no? Hubo un militar ahí, creo era familiar de la Cocada o algo así, que también se metió a meter paz y que le ponen un varillazo en la cara, ¿no? Y ahí tuvimos nosotros, al rato cuando ya salimos, pues todo salió bien, pero eso ya no lo cambiábamos. Nosotros habíamos conseguido el objetivo, ¿no? Ustedes, porque ustedes fueron los que le hicieron todo, ¿no? Así, luego de haber logrado la hazaña de eliminar a la Universidad de Guadalajara en su propia casa y contra todos los pronósticos, el Orizaba se alistó para disputar la gran final por el ascenso a la segunda división en 2 juegos al España de Veracruz, que a su vez había eliminado también contra todos los pronósticos al Tecnológico de Celaya. La euforia era tal en Pluviosilla que miles de aficionados hicieron preparativos para asistir al primer choque de la final. Se organizaron excursiones en autobús y en ferrocarril, y otros prefirieron hacer el viaje en automóviles particulares. El caso es que al llegar el día del encuentro el domingo 9 de abril en el estadio Luis Pirata Fuente de Veracruz, había aproximadamente 5,000 aficionados orizabeños listos a apoyar como siempre a los albinegros, para verlos llevar a cabo una hazaña más, doblegando en su casa al tradicional y acérrimo rival futbolístico de los chayoteros, el España de Veracruz, por 1-0. La situación está en que, fíjate que recuerdo que conocían mucho al piso y la marcación que habían hecho, pues todos estaban pensando que él iba a tirar al gol, ¿no? Y estaban metiendo, me acuerdo que estaban poniendo muy una barrera, ¿no? Entonces nos descuidaron a muchos y ya nada más a una seña de Toño, y yo logramos esa jugada y de alguna manera la fortuna de marcar el gol. Pues realmente ahí fue donde Jorge Cruz fue el que nos salvó de la derrota, tanto en Guadalajara como aquí en Veracruz. Y pues gracias a eso, a los 2 resultados que sacamos tanto en Guadalajara como en Veracruz, pues ya aquí se completó la labor y salimos campeones. Como era de esperarse, con motivo del tan esperado encuentro de vuelta por la final, los boletos se agotaron desde el viernes, y el domingo 16 de abril de 1972 se llenó el campo Moctezuma desde las 8 de la mañana. Porque recuerdo muy bien que desde el viernes ya no había boletaje, ya estaba vendido todo, y empezó tránsito y todo el mundo a decir que nadie se acercara por allá porque se iban a cerrar las calles.
que se iban a cerrar las calles. Incluso allá en el estacionamiento que donde estaba el señor Jiménez, que con mucho afecto le decíamos el Chafofas, que era su chofer del licenciado Luján, ¿no? Ahí llegaba, profesor, ¿qué cosa vamos a hacer? Porque hablaba así como muy importante, ¿no? ¿Qué cosa vamos a hacer? ¿De qué, mi Chafofas? Ya se acabó el boletaje. Pues qué bueno, ¿no? Qué bueno. No cabía nadie más ni en las tribunas, ni en las bardas, ni en los techos aledaños. Pero los jugadores del España salieron con ansias de triunfo y dispuestos a vender muy cara la derrota. La primera parte del encuentro fue de dominio alterno con algunas llegadas al marco de ambos equipos, pero no lograron culminar en gol. Sin embargo, en la segunda parte, el España de Veracruz se puso adelante en el marcador ante la alegría de los aficionados que los acompañaron a Pluviosilla y una afición orizabeña que enmudeció. Salimos a la cancha y ándele. Al ratito, ahí está haciéndome sufrir el mafufo, ¿no? Que nos mete el gol, ¿no? Que nos mete el gol. Ay, 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 ay. Y a sufrir. Como sucedió en anteriores partidos, todos los albinegros se alternaron para irse al ataque, pero el tiempo se consumía y no lograban concretar sus esfuerzos. No obstante, los albinegros nunca dejaron de luchar, y el gozo de los porteños se fue al pozo cuando al minuto 73 Alfredo Licea logró anotar un dramático gol, porque el balón iba tan despacio que apenas rebasó la línea de meta, unos 10 centímetros, y se quedó inmóvil. Disparé raso, pero pues salió muy despacio el balón. Y ahí estaba el defensa, pero el defensa por la desesperación o los nervios quiso parar el balón, pero no logró detenerla. Se le pasó por debajo de los tacos del pie y se fue a introducir a la meta de gol. Así fue de lo que yo me acuerdo el empate para que así quedáramos en el partido de la final contra el España de Veracruz. Así fue el marcador 1-1. Nosotros con ese marcador, con el empate, nos coronábamos y subíamos a segunda división. Yo recuerdo que entró corriendo mi hijo Óscar, que me abraza, que me da un beso, y a todos ustedes los traían por allá, y luego nos trajeron en hombros desde el campo Moctezuma hasta el Parque Castillo. Ahí ya traíamos una copota que nos entregó el señor Vargas, que era el presidente de la tercera. Un grupo de muchachos, todos orizabeños. El único que no era orizabeño era el Restituto Lara, pero él estudiaba ciencias químicas acá, entonces ya se había adaptado al ambiente y sentía suya esta ciudad. Ustedes fueron hechos para mí porque ustedes me hicieron a mí ser campeón, porque yo lo único que hice era transmitirles mis ambiciones, mis ilusiones, y las conjugamos con las de ustedes y con las de los directivos, y el resultado fue ese, campeones invictos. De eso ya han transcurrido muchísimos años, más de 30 creo.